En 1961, un joven estadounidense, heredero de una de las familias más ricas del mundo y nieto del primer multimillonario de la historia, abandonó el lujo y la política por una sola obsesión: el arte primitivo. Viajó a una isla remota de Nueva Guinea para recolectar piezas de tribus aisladas. Una expedición académica, un plan claro, pero nunca regresó. Michael Rockefeller desapareció sin dejar rastro. ¿Murió ahogado, como dicen las versiones oficiales? ¿O alcanzó la orilla y allí comenzó algo mucho más oscuro? El 18 de mayo de 1938 nació el estadounidense Michael Rockefeller, el quinto hijo de Nelson Rockefeller, entonces gobernador de Nueva York y ex vicepresidente de Estados Unidos, y nieto de John D. Rockefeller, el primer multimillonario en la historia de Estados Unidos, y el hombre más rico del mundo en su época. En el momento del nacimiento de Michael, la fortuna de la familia se estimaba en aproximadamente $900 millones. Es decir, se podría decir que nació con una cuchara de oro en la boca. Fue criado como un rey y estudió en las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos. En 1960 se graduó de la Universidad de Harvard con honores en Historia y Economía. Y debido a su personalidad tranquila y a su excelencia en cualquier campo en el que incursionaba, la familia había depositado grandes esperanzas en él, por encima de sus otros 7 hermanos. Creían que él sería quien continuaría el legado de la familia Rockefeller en los negocios y la política. Pero Michael había heredado de su padre y de su abuelo el amor por el arte y la historia más que por los negocios y la política. No le gustaba la vida que su familia había planeado para él, ni quería ingresar al mundo de la política y la economía. Por eso Michael decidió romper con lo establecido y trazar su futuro a su propia manera. La familia Rockefeller, además de su enorme poder económico y político, tenía una larga historia de apoyo a las artes y la cultura. La bisabuela de Michael fue la fundadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y su padre era un gran amante de las artes primitivas, como las de las tribus de África, América del Sur y Asia Oriental, y estaba profundamente interesado en las culturas de esos pueblos y en el aspecto estético de las piezas que utilizaban en los rituales religiosos. Estaba tan apasionado por el tema que llegó a pensar en abrir una galería de artes primitivas en el Museo de Arte Moderno que pertenecía a su madre, pero cuando se lo propuso, ella rechazó la idea. Entonces esperó hasta alcanzar una posición destacada en la sociedad y fundó su propio museo en 1954, frente al Museo de Arte Moderno, al que llamó Museo de Arte Primitivo. Y ese fue el primer lugar donde Michael logró encontrarse a sí mismo y descubrir aquello que realmente amaba. Para Michael, el museo se convirtió en algo más que un simple proyecto de su padre. Pasó a ser la oportunidad dorada con la que podría complacer a su familia y al mismo tiempo seguir su amor por la aventura y la exploración. Desde ese momento decidió recorrer el mundo por su cuenta para reunir tesoros de tribus desconocidas para el resto del mundo y luego exhibirlos en el museo de su padre. Una de las primeras expediciones en las que participó Michael fue una expedición vinculada al Museo Peabody de la Universidad de Harvard, que se dirigía a Nueva Guinea, entonces bajo dominio colonial neerlandés, con el objetivo de filmar un documental titulado Pájaros Muertos. La película, a pesar de su nombre, no tenía ninguna relación con aves. El título era una metáfora aplicada a la tribu que iban a estudiar, la tribu Dani, que vivía en el Valle de Baliem. El director del documental, Robert Gardner, quería centrarse en su película en los rituales de guerra y la violencia de esa tribu, y cuando Michael se unió al equipo de trabajo, lo designaron como responsable de la ingeniería de sonido. Pero desde el momento en que Michael llegó allí, y desde la primera vez que se sentó en medio de la tribu, se sintió profundamente atraído por su forma de vida y totalmente integrado con ellos, dejando de concentrarse en su trabajo por completo. La mayor parte de su tiempo la pasó filmando el día a día de la tribu, dónde dormían, cómo vivían, qué comían y qué bebían, olvidándose por completo de que en realidad había ido allí por un documental. Poco a poco comenzó a quedarse despierto con la tribu en sus reuniones alrededor del fuego, y empezó a abandonar los campamentos de sus compañeros para dormir con la tribu en sus propias chozas, descuidando su apariencia y sus hábitos occidentales en un intento por acercarse cada vez más a ellos. Poco antes de que finalizara la expedición, Michael logró un descubrimiento que describió como el más grande que había hecho en todo el viaje.
e incluso aseguró que sería el paso que inmortalizaría su nombre en el mundo del arte. Días antes de terminar la filmación, Michael salió a caminar durante su tiempo libre para explorar el lugar y filmar la naturaleza. Mientras caminaba, vio unos pantanos hacia el sur y allí se encontró por primera vez con las tribus Azmet, un conjunto de tribus primitivas que vivían en 65 aldeas dispersas en una región que era un laberinto de pantanos y ríos. Se adentró en medio de la selva, un pueblo completamente aislado del mundo exterior, que vivía en casas de madera construidas sobre el agua, y cuyo medio de transporte eran canoas que ellos mismos fabricaban. Michael se quedó con ellos durante los últimos días de la expedición e intentó aprender más sobre su vida y sus tradiciones. Entre las cosas que descubrió, se dio cuenta de que eran guerreros extremadamente feroces y cazadores sumamente hábiles. Para ellos, la violencia era parte de su sistema espiritual y aplicaban el principio de ojo por ojo, diente por diente, para mantener el equilibrio de los espíritus. Así, ante cualquier muerte en la tribu, debía matarse frente a la persona fallecida a un miembro de una tribu enemiga para que su espíritu encontrara descanso. A pesar del aspecto violento en la vida de los Asmat, eran artistas por naturaleza. La madera para ellos era un material sagrado con un lugar especial, y esto provenía de su creencia de que el primer ser humano creado en la Tierra estaba hecho originalmente de madera. Por eso, el arte de tallar la madera era un arte que se transmitía de generación en generación. Esto fue lo que más llamó la atención de Michael después de apenas unos días de estar con ellos. Sin registrar todas las esculturas que vio, las columnas de Bisig que se fabricaban en la aldea de Otsianip fueron lo que más lo impresionó y lo atrajo cada vez más hacia la tribu. Se trataba de columnas enormes hechas de un tronco completo, en las que se tallaban figuras humanas de pie, una sobre otra, de manera manual. A pesar de su valor estético, para la tribu no eran simplemente arte. Eran considerados hogares para los espíritus de los guerreros muertos que no pudieron vengarse. Por eso, estas columnas eran sagradas, y nunca aceptaban que se trasladaran de su lugar ni que alguien las dañara, porque eso sería una vergüenza que los perseguiría toda la vida. Michael intentó de todas las formas ganarse su confianza para que cuando pidiera tomar una o dos piezas de Bisig, accedieran a dárselas y así convertirse en el primero en dar a conocer la sociedad Asmat al mundo cercano. Y aunque realmente logró ganarse su amistad y afecto, fracasó por completo en convencerlos de esa idea. Pasaron los días y la misión para la que la expedición había ido llegó a su fin. La filmación del documental terminó, y Michael tuvo que regresar con el equipo a su país. Pero solo regresó con su cuerpo. Su corazón permaneció ligado a los Asmat. Todo su pensamiento estaba ocupado con los Bisig, y buscaba de todas las formas una manera adecuada de alcanzar su objetivo y obtener la muestra que sería el primer paso para demostrar su valía ante toda su familia. Para que eso sucediera, Michael tendría que viajar a Nueva Guinea nuevamente, pero esta vez necesitaba incentivos con los que pudiera negociar. Por eso, tan pronto como regresó a Estados Unidos, comenzó a preparar grandes cantidades de mercancías con la esperanza de que los Asmat desearan algo de ellas y accedieran al intercambio. Cosas como tabaco, hilos de pesca, distintos tipos de telas, dulces y alimentos que nunca habían visto antes. Quizá así podría presionarlos y lograr que cedieran parte de su tesoro. Mientras preparaba su carga, encargó que le fabricaran 2 canoas de madera de aproximadamente 12 metros cada una para usar durante su viaje. Durante los preparativos, compartió su plan con su amigo, el antropólogo holandés René Wassing, quien, al conocer la estrategia, aceptó de inmediato acompañarlo en la expedición. Incluso lograron reclutar a 2 jóvenes de las propias tribus Asmat para que sirvieran como guías en el camino. Uno llamado Simon y el otro Leo. Después de meses de preparación, en el otoño de 1961, Michael y su equipo partieron hacia Nueva Guinea. La primera fase del viaje transcurrió con fluidez. Todo marchaba según lo planeado. Pero después de 2 semanas de navegación, el 17 de noviembre de 1961, los acontecimientos de repente tomaron un giro catastrófico. Mientras avanzaban por las aguas y ya se acercaban a su destino, se encontraron obligados a cruzar una zona donde desembocaba uno de los grandes ríos en el mar de Cenderawasih. Un lugar donde se encuentran las aguas del río con las del mar y se forman olas violentas, difíciles de atravesar para cualquier embarcación. Y efectivamente ocurrió el peor escenario.
Mientras cruzaban la zona, una ola gigantesca los golpeó, llenando todo el barco de agua. El agua alcanzó el motor y lo averió, y todos sus intentos por repararlo fracasaron. De repente se encontraron en alta mar sin ningún medio para mover el bote. El problema más grave era que con cada minuto que pasaba, sus posibilidades de hundirse aumentaban debido a la cantidad de agua que entraba al barco con las olas. Ante la falta de esperanza, Simon y Leo se vieron obligados a saltar del barco y nadar hasta la orilla, que en ese momento estaba a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. En el barco quedaron René, que en realidad no sabía nadar, y Michael, quien no estaba dispuesto a sacrificar las cosas que había llevado con él bajo ninguna circunstancia. Los dos permanecieron allí, esperando el rescate que Simon y Leo supuestamente enviarían. Pasaron horas y Simon y Leo no aparecieron. Michael ya no podía soportar ver su equipo y la mercancía hundiéndose frente a sus ojos, con su sueño desapareciendo junto con ellos. Intentó convencer a René de que permaneciera con el equipo en el barco mientras él nadaba hasta la orilla para buscar ayuda de los Asmat, quienes seguramente los asistirían, ya que los conocía. Sin embargo, René rechazó la idea por completo. Pero después de largas horas de espera, se desató otra ola que volcó completamente la embarcación con todo lo que había en ella, incluyendo a Michael y René. Por suerte, las olas no los arrastraron lejos y lograron aferrarse a la madera del barco, permaneciendo así todo un día completo, sin saber si la ayuda llegaría o no. Fue entonces cuando René se enfrentó a la realidad. No había otro remedio que Michael nadara hasta la orilla para traer ayuda, tal como había sugerido. Así que Michael tomó 2 bidones de gasolina vacíos que estaban en la embarcación y los ató a su cuerpo con un cinturón para ayudarlo a flotar, porque la corriente los había alejado bastante de la orilla. La distancia hasta la costa ahora era de entre 8 y 16 kilómetros. Pero Michael, con su espíritu aventurero, le dijo a René: «No te preocupes. Creo que puedo hacerlo». Lo despidió y se dirigió hacia la orilla. René permaneció en su lugar, observando cómo Michael luchaba contra las olas, convirtiéndose poco a poco en un punto diminuto en el horizonte hasta desaparecer por completo de su vista. Pasaron más de 12 horas y la noche cayó sobre René por segunda vez, y de Michael no había señal alguna. De repente, en medio de la oscuridad, un intenso haz de luz atravesó el cielo. Era un avión de rescate. René pudo verlo desde el centro del mar y lanzaron una bengala luminosa para tranquilizarlo y hacerle saber que lo habían avistado. Efectivamente, pocas horas después llegó una lancha de rescate con personal de asistencia que logró sacar a René del agua en estado crítico. Después de recibir los primeros auxilios y comenzar a recuperarse, lo primero que hizo fue preguntar: ¿Dónde está Michael? Los interrogó con asombro. ¿No era Michael quien dijo dónde estaba mi posición y que me rescatarían? Resultó que los que habían dado aviso eran Simon y Leo. Allí comenzó a dominar la preocupación en René, contándoles sobre el joven que lo acompañaba y que provenía de una familia poderosa, y que sus padres no perdonarían si se enteraban de que habían regresado sin él. El capitán, al conocer la distancia que Michael debía nadar, estaba seguro de que era imposible que hubiera llegado. Sin duda, se había ahogado antes de alcanzar la orilla. Por eso se negó a salir a buscarlo, porque René todavía necesitaba cuidados médicos urgentes para no morir, y por esa razón no hicieron caso a René y continuaron su camino. Y en cuanto llegaron a tierra firme, René se comunicó con la familia Rockefeller para informarles de lo ocurrido, lo que dio inicio a la mayor operación de búsqueda en la historia de la región, bajo la supervisión de las autoridades estadounidenses y neerlandesas, junto con Nelson Rockefeller y la hermana gemela de Michael, quienes permanecieron con el equipo de búsqueda supervisando cada paso de la operación. Flotas de barcos, aviones y helicópteros se dirigieron a Nueva Guinea. Miles de habitantes de las zonas cercanas participaron en la búsqueda de Michael por tierra y mar durante 2 semanas completas. Pero Michael desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Tras las enormes operaciones de búsqueda llevadas a cabo por las autoridades, el resultado fue totalmente desalentador. No había cuerpo, no había ropa, no había ninguna señal que indicara si Michael estaba vivo o muerto. Lo único que lograron encontrar fue uno de los bidones que Michael había atado a su cuerpo,
arrojado en la orilla, y eso fue lo que les dio un pequeño rayo de esperanza de que tal vez sí hubiera llegado a tierra firme y se hubiera internado en territorio de la tribu. Pero esa esperanza también se desvaneció después de que lo buscaran en todas las aldeas de la zona sin encontrar rastro alguno. Por ello, el ministro del Interior neerlandés salió el 28 de noviembre y anunció que ya no había ninguna esperanza de encontrar a Michael dentro de los límites de la región, ni en tierra ni en el mar, lo que equivalía a una declaración de su muerte. Días después, la búsqueda oficial se detuvo, y Nelson y su hija regresaron a su país. En 1964 se declaró legalmente la muerte de Michael, considerándolo ahogado en el mar, y esta se convirtió en la versión oficial con la que todo el mundo pasó a tratar el caso. Antes de los acontecimientos de nuestra historia, específicamente en enero de 1958, una patrulla de las fuerzas neerlandesas había acudido a la aldea de Otsjaneb para imponer una prohibición a la práctica de la caza de cabezas que se daba entre los pueblos de esas tribus. Pero lo que ocurrió fue que el enfrentamiento se salió de control, y los oficiales neerlandeses abrieron fuego contra la tribu y mataron a muchas personas, entre ellas a 5 de los principales líderes tribales. Y según las creencias Asmat, aquello fue una catástrofe espiritual en todos los sentidos. Las almas de esas personas no podrían encontrar descanso hasta que miembros de la misma tribu de los asesinos fueran muertos frente a ellos, para que el equilibrio espiritual se restableciera una vez más. Pero esta vez los asesinos eran mucho más poderosos que ellos y estaban armados con armas que jamás habían visto en su vida, y por eso la ira, el dolor y el deseo de venganza permanecieron reprimidos dentro de ellos durante muchos años, sin poder olvidar la deuda de sangre que tenían con los hombres blancos, y de la que se dice que Michael fue quien pagó el precio. Y por pura casualidad, estas historias llegaron a oídos de 2 misioneros holandeses que vivían en la zona. Estos 2 misioneros sospechaban en gran medida que el hombre blanco mencionado en la historia era sin duda Michael Rockefeller, especialmente porque esos relatos databan de aproximadamente un mes antes, justo en el mismo periodo en que Michael había desaparecido. En consecuencia, uno de ellos decidió escribir un informe detallado sobre lo que había escuchado y expresó su convicción de que la persona de la que hablaban era realmente Michael, y envió el informe a las autoridades holandesas. Pero en lugar de que las autoridades intentaran verificar la veracidad del informe, decidieron encubrir el asunto para proteger su imagen y su posición política, por lo que ocultaron el informe en los archivos y nadie volvió a oír hablar de él. Pasaron los días y los años, hasta que llegamos a 1969, es decir, unos 8 años después de la desaparición de Michael y después de que la gente prácticamente ya hubiera olvidado su historia. Por pura coincidencia, el editor en jefe de una revista estadounidense llamado Milt McLean se encontró con un hombre de Australia, quien le habló sobre la historia de Michael, y en medio de la conversación, el australiano le dijo que había un secreto que nadie conocía, y era que Michael, contrariamente a lo que decía la gente, seguía vivo, no había muerto en absoluto, y se encontraba en ese momento en medio de las selvas de Nueva Guinea. Aseguró que lo había visto con sus propios ojos y que se había reunido con él hacía poco tiempo, y que Michael le había pedido, por supuesto, que no se lo dijera a nadie. Este relato no pasó desapercibido, ya que McLean conocía muy bien el tamaño de las ganancias que podía obtener de una noticia de ese calibre, especialmente tratándose de una familia como la familia Rockefeller. Pero para que eso sucediera, tenía que asegurarse muy bien de la veracidad de la información antes de publicarla. Entonces decidió tomar un equipo de filmación y viajar él mismo a Nueva Guinea para buscar a Michael allí. Efectivamente, llegó, filmó a los habitantes del valle y recorrió toda la selva en busca de Michael, pero lamentablemente descubrió que lo habían engañado y que no había rastro de él allí. Incluso por lo que escuchó de los miembros de la tribu, conoció la historia del incidente de 1958 y la venganza que ocurrió contra el hombre blanco, y llegó a la conclusión de que Michael había muerto apenas llegó a la orilla. Y a partir de ese momento, comenzó a surgir una nueva teoría que decía que Michael, hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, había decidido dejar la vida de lujos y vivir entre una tribu primitiva en aldeas aisladas del mundo exterior. La imagen se difundió en periódicos y revistas y la esperanza regresó a la familia Rockefeller. Tal vez Michael todavía estaba vivo entre los Asmat. Sí, ahora tendría alrededor de 60 años,
pero al menos había una oportunidad de verlo nuevamente después de que lo habían dado por muerto. Comenzaron a aparecer teorías contradictorias que decían que la persona de la fotografía podría ser un miembro común de la tribu, pero afectado por albinismo, por eso su piel era blanca y no morena como la de los demás miembros. Pero al final, nadie logró confirmar ni desmentir la identidad de ese hombre. Y esa imagen permaneció como un misterio que añadió más profundidad y suspenso a la historia de Michael Rockefeller. En 2012, tras más de 50 años desde la desaparición de Michael, un periodista de la revista National Geographic llamado Carl Hoffman decidió reabrir el caso. Esta vez afirmó que no se detendría hasta obtener una respuesta definitiva que resolviera la controversia. Hoffman se coordinó con un traductor y viajó personalmente a la tribu Asmat, intentando descubrir qué había sucedido con Michael. Tan pronto llegaron, el traductor escuchó a un miembro de la aldea decirle a otro: «No hables del hombre que matamos». Fue entonces cuando Hoffman supo que estaba en el lugar correcto y decidió ganarse la confianza de estas personas poco a poco, para descubrir el secreto que estaban guardando. En una de las sesiones nocturnas alrededor del fuego, le pidió a uno de los ancianos de la tribu que le contara la historia del hombre blanco. Al principio, el anciano dudó en hablar, hasta que Hoffman lo tranquilizó asegurándole que lo que dijera no llegaría a nadie, sin importar lo que ocurriera. El anciano accedió y comenzó a contarle que, hace 50 años, había un grupo de guerreros Asmat, alrededor de 50 personas de la aldea de Otshanep, descansando junto a la desembocadura del río en largas canoas. De repente, vieron un cuerpo blanco flotando sobre el agua, moviéndose ligeramente. Al principio pensaron que era un cocodrilo o alguna criatura marina, pero cuando se acercaron, descubrieron que era un hombre blanco flotando sobre la superficie con ayuda de unos objetos extraños atados a su cuerpo. En cuanto se acercaron, lo vieron pidiendo ayuda. Cuando lo sacaron del agua por orden de uno de los líderes de la tribu, el hombre blanco intentó comunicarse con ellos, pero el contacto fue muy difícil. No pudieron entender lo que decía. Poco después, los 3 líderes presentes dieron una señal a los guerreros que los acompañaban, y estos comenzaron a entonar un cántico extraño. Tras un momento, todos guardaron silencio, y las canoas entraron en un estrecho canal que conducía a una zona desierta en la orilla. Allí, uno de los guerreros se detuvo, levantó su lanza y la clavó en un costado del hombre blanco. Cuando sus gritos se intensificaron, comenzaron a soplar en los cuernos que sostenían, y antes de que pudiera reaccionar, otro guerrero clavó su lanza en el otro costado. Intentó arrastrarse para escapar, pero 2 guerreros lo agarraron y lo llevaron hacia la selva, donde terminaron con su vida. El grupo que lo mató no se conformó solo con asesinarlo. También lo mutilaron y lo colocaron sobre el fuego para quemarlo, creyendo que de esta manera restauraban el honor de las almas de las víctimas que habían muerto a manos de los neerlandeses, quienes se parecían al hombre, y así restablecían el equilibrio espiritual nuevamente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un brote de cólera golpeara la aldea y las aldeas cercanas, causando la muerte de un gran número de personas. Como no conocían la cólera, creyeron que era una venganza del joven que habían matado, por lo que decidieron no contarle a nadie lo que habían hecho y mantenerlo como un secreto entre ellos. En cuanto Hoffman escuchó la historia, inmediatamente dedujo que ese joven debía ser Michael Rockefeller, y la duda dentro de él comenzó a crecer cuando encontró unos lentes en la cabaña de uno de los líderes de la tribu, quienes al ser preguntados dijeron que los había encontrado en el agua. Aún así, el hallazgo más importante para Hoffman fue cuando encontró en los archivos del gobierno neerlandés los expedientes secretos que contenían los informes de los misioneros, quienes sospechaban que los Asmat realmente habían matado a Rockefeller y que el gobierno había encubierto el asunto. Fue entonces cuando Hoffman comenzó a reunir las piezas del misterio, llegando a la conclusión de que Rockefeller había sido asesinado traicioneramente por las mismas personas que más admiraba y en cuya cultura confiaba. Escribió un libro relatando todo lo que había aprendido durante su viaje en busca de Michael Rockefeller. Sin embargo, a pesar de la solidez de las pruebas que reunió, el misterio sigue oficialmente sin resolverse, porque no existe evidencia material concluyente que confirme la veracidad de la historia, y la familia Rockefeller hasta el día de hoy mantiene la versión oficial: que su hijo se ahogó
negándose a aceptar que el final de Michael fuera de tal crueldad y terror. Y aquí termina la historia de hoy. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Y qué historia te gustaría escuchar la próxima semana? Hasta la próxima.